Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorelei, nuevamente aquí con ustedes. La SUNAT pone mano dura a la evasión y elusión tributaria. Bueno, para hablar de este tema vamos a intentar hacerlo de manera resumida, aunque no sé con qué tanto éxito porque evidentemente es información un poco pesada. Entonces, empecemos. El señor Vizcarra promulgó el decreto legislativo 1434 en el 2018, con el objetivo de modificar el artículo 143 de la Ley 2672, que es la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. En este artículo, el 143, se hace alusión al tema del levantamiento del secreto bancario. Como bien sabemos, el derecho al secreto bancario y a la reserva tributaria solo pueden levantarse de acuerdo a lo que dice la Constitución en su artículo 2, inciso 5, a pedido del juez, fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. Sin embargo, este decreto legislativo, el promulgado por el señor Vizcarra, lo que busca es, y lo leo: perfeccionar el presupuesto ya reconocido de suministro de información financiera de parte de las empresas del sistema financiero a la SUNAT, respetando los derechos y principios previos en la Constitución Política del Perú. Lo que faltaba hasta hace unos meses era reglamentar el decreto legislativo y justamente fue lo que se hizo con el Decreto Supremo 430-2020 y vamos a leer algunas de las partes más importantes. Por eso es que les digo que va a ser un poquito denso este video, pero ustedes también tienen que saber de qué va el tema, eso es importante. Entonces empecemos con la lectura y dice así: Economía y finanzas, reglamento que establece la información financiera que las empresas del sistema financiero deben suministrar a la SUNAT para el combate de la evasión y elusión tributarias. Anexo Decreto Supremo 430-2020. El Decreto Supremo en referencia fue publicado en la edición del día 31 de diciembre de 2020. Y vamos al artículo 1. La presente norma tiene por objeto establecer la información financiera que las empresas del sistema financiero deben suministrar a la SUNAT para el combate de la evasión y elusión tributarias, el monto a partir del cual se debe suministrar la referida información, la periodicidad de dicho suministro y regular otros aspectos relativos al mencionado suministro. ¿Qué más dice en su artículo 3? Obligados a suministrar la información financiera a la SUNAT mediante una declaración informativa. Las empresas del sistema financiero deben suministrar a la SUNAT para el combate de la evasión y elusión tributaria la información financiera que se establece en el artículo 4 mediante la presentación de una declaración informativa. Vamos al artículo 4, que dice: datos de identificación del titular o titulares. En el caso de personas naturales, nombre, tipo y número de documento de identidad, número de RUC o NIT, de contar con dicha información y domicilio registrado en la empresa del sistema financiero. En el caso de entidades, denominación o razón social, número de RUC o el NIT, de contar con esa información, domicilio registrado en la empresa del sistema financiero y de corresponder el lugar de constitución o establecimiento. Datos de la cuenta: tipo de depósito, número de cuenta, código de cuenta interbancario, así como la moneda en que se encuentra la cuenta que se informa. Adicionalmente, se debe informar el tipo de titularidad de la cuenta, el saldo y o montos acumulados, promedios o montos más altos y los rendimientos que generan en la cuenta durante el periodo que se informa. Ay, me estoy quedando sin voz. Luego tenemos: si la cuenta se encuentra expresada en dólares de los Estados Unidos de América, se debe realizar la conversión a moneda nacional con el tipo de cambio promedio ponderado venta publicado por la SBS en su página web, vigente al último día calendario del periodo. Vamos al artículo 5, que dice: periodicidad de la presentación de la información financiera sobre operaciones pasivas. La información financiera sobre operaciones pasivas se suministra mensualmente a la SUNAT y contiene la información correspondiente al mes anterior. Vamos al artículo 6. Cuentas con dos o más titulares. En los casos que una cuenta tenga dos o más titulares, para efecto de la declaración se atribuirá a cada titular la totalidad del concepto indicado en el acápite 2 del literal B del párrafo 4.1. Vamos al artículo 7. Cuentas que las empresas del sistema financiero no informan a la SUNAT. Las empresas del sistema financiero no informan a la SUNAT: A. Las cuentas cuyo titular es un organismo público y B. Las cuentas cuyo titular es una organización internacional.
7.2. Mediante resolución de superintendencia, la SUNAT podrá excluir de la obligación de informar a determinadas cuentas que, en función de su tipo o de las características de su titular, permitan establecer que no es necesario contar con su información para el combate de la evasión y elusión tributarias. O sea, tenemos a un gobierno ONGero y por supuesto libra a las ONGs de la rendición de cuentas. En fin, creo que esta medida suena bastante bien en general para la mayoría de personas que tienen su contabilidad ordenada. El problema es que la Constitución, como ya dijimos antes, es muy específica respecto a que solo en determinados casos se puede levantar el secreto bancario, que es a pedido del juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a la ley siempre que se refieran al caso investigado. Sin embargo, tenemos la sentencia 00009-2014 del TC, en el que uno de sus argumentos es este y lo vamos a citar. Vamos de frente a la parte que me parece más importante, que dice: de ello se desprende que si bien la norma fundamental se limita a enunciar de forma explícita a aquellos sujetos calificados para disponer del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, dicho listado no solo no prohíbe, sino que, por el contrario, admite implícitamente la posibilidad de que tales derechos puedan ser limitados en aras de la satisfacción de otros bienes jurídicos constitucionales, siempre que las medidas adoptadas para tal efecto superen el test de proporcionalidad. Entonces, con lo indicado por el Tribunal Constitucional, a mí sí me queda la duda respecto a que si esta ley es o no constitucional, porque como vimos, el secreto bancario es un derecho que puede ser intervenido en los supuestos excepcionales mencionados en el artículo 2 de la Carta Magna, que ya no se las voy a leer porque sería too much. Sin embargo, a pesar de esto, tenemos el alegato dado por el TC en el 2014. Por eso es que me queda la incertidumbre. Lo que sí hay que recordar es que un decreto supremo tiene menor jerarquía normativa que la Constitución. Con esta información sobre la mesa, ¿les queda claro si es o no constitucional esta ley? Tal vez ustedes la tienen más clara que yo. Sin embargo, algo que sí me pregunto es, entonces, ¿para qué tenemos el ITF, que justamente es un impuesto que se creó para permitir la bancarización de las operaciones económicas y comerciales que realizan personas y empresas a través de los bancos? Seguro me van a decir, no, pero Loreley, el ITF no es suficiente, darle acceso a la SUNAT permite complementarlo, pero es que el ITF se creó precisamente con la intención de tener cierta información, pero a la vez no vulnerar el derecho al secreto bancario, y por eso es que tiene las características que tiene. Otro tema es, ¿qué nos garantiza que esta información no se vaya a filtrar? Y me van a decir, ay Loreley, el manejo de la información debe cumplir estándares de confidencialidad y seguridad. Además, esta info no se puede transmitir a otras entidades del Estado. Y sí, Juan, y nunca hackearon el sistema del bono universal y robaron casi 1 millón de soles. Ya pues, si a los bancos se les filtra información, ¿qué podemos esperar de nuestro sistema de seguridad, que para nada es el más confiable del mundo? Por ahí y terminan vendiendo nuestros datos en Wilson, como por cierto ya sucede. Algo más, la informalidad en nuestro país es enorme. Antes de la pandemia, más del 70% ya lo era. A raíz de esta, dicen que podríamos estar llegando a un 80% de informalidad. Y yo creo que esta ley va a orillar a la gente a salirse del sistema bancario, lo que va a ser un problema, porque ahora nomás ya vemos todo el despelote que ha sido la entrega de bonos, justamente debido a que la gente no se encuentra en el sistema financiero. Pienso yo, mi humilde opinión es que las personas que trabajan de manera informal, que como ya sabemos son muchísimas, para evitar ser fiscalizadas con esta medida, lo que van a hacer es guardar la plata bajo el colchón. Es decir, encima que les quitan la merca, los golpean, los persiguen y son juzgados por muchos de nosotros por ser informales, ahora van a ser orillados a salirse del sistema bancario. Por último, sabiendo cómo se manejan las cosas en nuestro país, no me cabe mucha duda de que al final esta información podría llegar a manos del gobierno de turno para ser usada como arma política, algo que sería lamentable y por supuesto ilegal. Sin embargo, de esta premisa mía también se desprende que no voy a negar que me encantaría que por unos meses, por lo menos hasta que se elija el nuevo presidente, esta ley entre en vigencia, que la SUNAT recoja la info, que fiscalice a quienes tenga que hacerlo. Y claro, el tema es que acá
dudo mucho que esta acción vaya a ser realizada de manera justa y equitativa. Pero sí, la verdad me encantaría saber de qué viven, por ejemplo, Julio Guzmán, Verónica Mendoza y en general varios candidatos, periodistas, tuiteros, influencers, artistas, pero creo que lamentablemente eso no va a suceder. Y bueno, ya para terminar, sinceramente por momentos me queda la duda de si esto se está haciendo para desviar la atención de lo realmente importante, y es que cada vez hay más personas infectadas, quedan menos camas UCI, el manejo de la pandemia se sigue haciendo con la misma estrategia ineficiente y hasta negligente que usó Vizcarra, no tenemos vacuna y etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vi una entrevista con el decano del Colegio Médico de Ica. Estamos viendo gente más joven. Hemos tenido un médico, una persona de 23 años que ha fallecido por esta enfermedad. Y tenemos 3 médicos y eso nos está preocupando como colegio médico que están en ventilador mecánico, 2 médicos de 35 años y uno más que hoy día probablemente sea intubado y no tenemos la capacidad de tener ventilador mecánico. Se está haciendo todos los esfuerzos, probablemente tengamos que trasladarlo a Lima con la posibilidad de no encontrar camas. O sea, eso a los médicos también nos está golpeando, ¿no? Gente, médico joven, sin ninguna comorbilidad, también estamos viendo acá en nuestra región. Sí, lo estamos viendo bien difícil. Yo he recopilado un poco de información y no pensé que fuera tan grande este incremento de casos, ¿no? Prácticamente en esa luz he conversado con el médico, me dice que en el mes de octubre, noviembre ya manejaban 5 casos, actualmente ya están manejando 48 casos y lleno y siguen ampliando. Igual acá en el hospital regional del Minsa se estuvo manejando entre 15 y 20 casos, actualmente ya tenemos 80 casos. O sea, es un crecimiento, como te digo, muy grande en pocos días, en pocas semanas, ¿no? Lamentablemente también vemos con pena de que no se está logrando ni siquiera hacer pruebas actualmente, ¿no? Se ha bajado mucho la cantidad de pruebas y por tanto la detección se está dando tardíamente de los casos. Ya estamos viendo pacientes que llegan muy graves para necesidad de ventilación mecánica y están en fila de espera tratando de que un ventilador se desocupe para poder entrar. Y en ese camino, como ya se ha mencionado también, puede morir, ¿no? Puede morir y estamos viéndolo con mucha tristeza que está pasando eso en nuestra región. Después de ver esa entrevista, la verdad me quedé preocupada. En este momento el gobierno es inexistente y esto, como con Vizcarra, es básicamente un sálvese quien pueda, así que a cuidarse mucho. Y antes de terminar, quiero agradecer a las personas que comentaron mi video anterior en el que hablo sobre el aborto. Las opiniones fueron contrarias a la mía, sin embargo me parece genial que escribiesen su punto de vista argumentando el motivo por el que piensan así y no fuesen tan básicos y carentes de neuronas como para defender su causa, por ejemplo con insultos. Respondí a casi todos los comentarios y más allá de que seguramente nunca vamos a estar de acuerdo en este tema porque, vamos, no es una cuestión fácil de tratar y es comprensible que haya gente que esté en contra del aborto. Sin embargo, a pesar de esto y de que nunca vamos a estar de acuerdo, se agradece que enriquezcan el debate planteando argumentos y sustentando el motivo por el que tienen cierta opinión. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Cuídense mucho, en verdad. Nos vemos en el siguiente. Les mando un beso y un abrazo. Chao.